Hola mundo, soy Aún. En este cuarto tutorial de sombreadores estilizados vamos a aprender a crear efectos anisotrópicos, que son aquellos que funcionan dependiendo de un eje. En nuestro caso lo usaremos para crear reflejos como los que vemos en herramientas metálicas estilo anime o en el pelo. Pero antes de empezar, tengo que advertir de que para este efecto es muy importante tener unas subis organizadas. Para quien no lo sepa, las subis son los ejes del plano donde desplazamos nuestra malla para pintar las texturas. La U se corresponde con el eje X y la V con la Y. Los llamamos así porque X y Z ya se usan en los ejes de la escena. Pero volviendo al tema, vamos a utilizar el plano de las subis para generar una textura que se desplazará en un eje de este plano según el ángulo desde el que miramos. Así que si te gusta lo que ves, allá vamos. Para empezar, lo primero que haremos será obtener la información de las subis con el nodo homónimo. Si tenemos unas subis concretas creadas para conseguir este efecto, las tendremos que seleccionar en el apartado Channel, pero si no, lo dejamos por defecto como viene. Si queremos, podemos pasar las subis a través de un nodo Rotate y otro Tiling Offset para mapear la textura como hicimos en el tutorial anterior, aunque no es necesario. Este efecto se puede lograr con texturas procesales, pero usaré texturas pregeneradas ya que consumen menos recursos y luego explicaré cómo se consiguen. Así que para seguir, vamos a añadir un nodo Sample Texture 2D alimentado por un Texture 2D Asset y seleccionaremos una textura. Voy a utilizar esta textura para hacer los brillos de la espada. La podéis encontrar en las dependencias del tutorial. Esta textura se obtiene conectando la componente vertical de la subis a un nodo Gradient Noise o Voronoi. El resultado es bastante parecido con ambos, pero el nodo Voronoi tiene la ventaja de que modificando la propiedad Angle Offset puedes conseguir líneas más regulares. Voy a utilizar un nodo Preview para facilitar la conexión con la salida del Shader Graph. Si conectamos lo que tenemos a la salida del sombreador, veremos que de momento tan solo hemos conseguido darle una textura a nuestro material, pero esta no se mueve. Vamos a colocar una suma justo antes de nuestra textura. Como podéis ver, si aumentamos el valor de Y, la textura se desplaza verticalmente. Con X pasaría lo mismo en el eje horizontal. Para conseguir el movimiento usaremos el desplazamiento vertical de la cámara, el cual obtendremos usando un nodo Transform, poniendo como primera opción World y como segunda View. De manera alternativa, he probado usar la información de dirección de un nodo cámara y también me ha servido. Ahora conectamos la salida a un nodo Split, del cual usaremos la componente Y, ya que es la relacionada con el eje vertical en Unity. Esta la unimos a la entrada Y de un nodo Vector para asegurar que lo que varía es la componente vertical y no la horizontal. Este valor se lo sumaremos al de la subis y si guardamos el asset, veremos cómo ahora al mover la cámara verticalmente, la textura se desplaza, ya que el valor Y de la textura está aumentando o disminuyendo según el valor de la cámara. Para controlar la velocidad del desplazamiento usaremos una multiplicación. Y para ayudarnos a controlar la posición vertical de la textura, añadiremos otra suma. Controlaremos ambas cosas por medio de un nodo Float. Con esto ya tendremos el efecto principal resuelto, pero hay un par de cosas más que me gustaría añadir. Para darle mayor detalle, me gusta enmascarar con otra textura el efecto del brillo, así que añadiremos otro nodo Sample Texture 2D con su respectivo Texture 2D Asset. Lo podemos conectar a las UVs estáticas o a las que tienen movimiento según el efecto que busquemos. Ahora seleccionamos la textura para enmascarar.
Esta textura se consigue usando la componente X de la UV en una rampa de color o nodo sample gradient. Recuerda que la posición y rotación de la textura es importante para el resultado final. Ahora conectamos la máscara a un nodo Power controlada por un float. Recordemos que 1 elevado a cualquier número es 1, pero que los números entre 0 y 1 tienden a 0 a mayor es el valor al que se elevan. Esta propiedad la usaremos para modificar la separación en el brillo. Multiplicamos nuestra textura principal con la máscara. Y ahora conectamos esto a un nodo Smooth Step, que controlaremos con 2 float. Como queremos que el primer nodo controle la cantidad de brillo, será necesario invertir su valor, ya que ahora mismo lo reduce. Para ello, lo pasamos por un nodo 1- y sumamos el segundo nodo a esto para regular el degradado. Este conjunto es similar al regulador directo que hicimos, pero en este caso invierte la primera entrada. Lo podéis convertir en un subgraph si queréis reutilizar más adelante. Con esto lo que logramos en el caso de la espada no es solo enmascarar el efecto, sino hacer que los reflejos sean curvados en el centro. Como toque final es probable que queramos enmascarar este efecto con la luz principal para no ver brillos en zonas sombreadas. Esto lo conseguiremos de nuevo multiplicando lo que tenemos por la iluminación principal de la escena o por los brillos a nuestro gusto. Si queremos regular la influencia de la iluminación, podemos conectarle a un LED controlado por un float. Ahora, como siempre, añadiremos un nodo branch alimentado por un boolean de manera que podamos activar o desactivar el efecto a voluntad. Para acabar, conectaremos lo que hemos hecho al resto del sombrador de igual manera como hicimos con los brillos usando un nodo LERP. Añadimos un nodo de color en modo HDR para controlar el color del efecto. Guardamos y todo debería funcionar correctamente. Antes de pasar a las propiedades, explicaré brevemente cómo conseguir la textura del brillo del pelo, ya que lo considero interesante. Esta parte no hace falta seguirla si no sentís curiosidad, ya que os he dejado las texturas listas para usar y ya que complique necesariamente nuestro sombreador. Para conseguir la base usaríamos un sample gradient alimentado por la componente Y. Como vimos anteriormente, sumar o restar valores a un eje de las UV produce desplazamientos en estas, así que para lograr las ondulaciones sumaríamos ruido en el eje X por medio de un nodo por uno Y. Al variar el ángulo offset, manipularíamos la regularidad de las ondas, mientras que al manipular el cell density controlaríamos su frecuencia. Si repetimos la operación, obtendremos ondulaciones sobre las ondas que ya hemos creado.
Usando un nodo contrast podemos conseguir valores suavizados al aproximarnos a 0 o más extremos al incrementarlos. Esto se traduce en ondulaciones de menor o mayor amplitud respectivamente. Para crear huecos en los brillos tan solo haría falta multiplicar lo obtenido por una máscara hecha con otro nodo Voronoi. Valores negativos en la entrada de contrast darán resultados invertidos. Y aumentando el ángulo offset conseguiremos aumentar los huecos. Podremos terminar de ajustar el resultado final usando un nodo Smooth Step. A partir de aquí sería jugar con los valores hasta conseguir un resultado que nos guste. Como siempre crearemos una serie de propiedades para controlar nuestro material desde la escena. Empezamos por el nodo Boolean para controlar la presencia de anisotropía. Lo dejamos por defecto apagado. Ahora creamos una propiedad para el color de la anisotropía. Lo ajustamos a modo HDR. Convertimos los dos flows del Smooth Step para controlar la cantidad de anisotropía y su degradado. Los ajustamos como sliders entre 0 y 1. Haremos lo mismo en caso de haber optado por tener influencia de la iluminación. Creamos otra propiedad para controlar la intensidad de la máscara. Podemos usar un slider con valores entre 0 y el valor que estimemos necesario. También serán convenientes propiedades para las texturas de la anisotropía. Y finalmente usaremos una propiedad para controlar la posición vertical de la textura y otra para controlar la velocidad del desplazamiento. Si hubiéramos añadido los nodos Rotate o Tiling and Offset, sería recomendable añadir propiedades para controlar estos también. Ahora sería conveniente poner un poco de orden entre nuestras propiedades, pero yo me saltaré este paso gracias a la magia de la edición. Guardamos nuestro asset y comprobamos que todas las propiedades funcionan correctamente. El mayor problema que he encontrado con esta configuración es que el brillo se mueve al girar la cámara pero no al girar el objeto. Lo cierto es que no consigo solucionar este problema de la manera que me gustaría al 100%, pero algo logrado.
Usando de nuevo el nodo Transform, poniendo la primera opción en Object y la segunda en Word, cambiamos el modo a Direction y le damos un valor de 1 a Z. De aquí sacamos la componente Y con un nodo Split. Lo sumamos a lo que teníamos antes y esto debería solucionar la mayoría de nuestros problemas. Si estás usando texturas pregeneradas, ten cuidado con los bordes. Al moverse la textura, si llega al extremo, esta se repite, lo que puede hacer que se vean discontinuidades. Una opción sería usar texturas pregeneradas para esto y un mapa de UVs que evite los bordes. Aunque por ejemplo, en el caso concreto de la espada, puedes usar líneas horizontales y rotar la textura con el sombrador. Si lo haces, ten en cuenta que la dirección del desplazamiento también cambiará y que podría no verse bien en otros casos. Así que en esta situación te recomiendo crear una propiedad para controlar la rotación de las UVs. Princess Strike. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o consejo para mejorar, dejadlo en los comentarios. Si os ha parecido útil, echadle un vistazo a estos otros tutoriales. También os dejo un enlace en la descripción a mi cuenta de Twitter para que podáis compartir conmigo lo que hagáis con este sombrador. Así que pasadlo bien con él y nos vemos en el próximo vídeo.